Bienvenidos un día más a su canal de noticias y salseo turco preferido. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos porque hoy tenemos una noticia que va a hacer temblar los cimientos del fandom Yaman Özdemir, una bomba que, si es verdad, marcará un antes y un después en la historia de esta pareja icónica. Sí, amigos, han oído bien. Hoy 30 de mayo de 2025 les traigo la noticia que todos, o al menos muchos, estaban esperando, o tal vez temiendo. Antes de que me lancen tomates virtuales, les pido que se queden hasta el final del vídeo. Analizaremos juntos toda la información que tenemos, separaremos el grano de la paja y, sobre todo, mantendremos la mente abierta. Recuerden que en el mundo del espectáculo, nada es blanco o negro, y las cosas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Y por supuesto, antes de empezar con este bombazo, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y dejar su like si les gusta el contenido. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles las últimas noticias del mundo del entretenimiento turco. Ahora sí, vamos al lío. Como ya saben, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores turcos más populares a nivel mundial. Su química en la serie Erkenci Pájaro Madrugador traspasó la pantalla y cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo. La llama de su romance ficticio se encendió, alimentando rumores y esperanzas de una relación en la vida real. Sin embargo, a pesar de las insistentes especulaciones, nunca se confirmó un romance entre ellos. Cada uno siguió su camino, cosechando éxitos en sus respectivas carreras y formando nuevas relaciones. Can Yaman se ha convertido en un auténtico símbolo internacional, protagonizando series en Italia y Hungría, consolidando su posición como uno de los actores turcos más solicitados en el extranjero. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado brillando en la pantalla turca, protagonizando exitosas series y películas, demostrando su versatilidad y talento como actriz. Ambos han mantenido un perfil relativamente discreto en cuanto a su vida personal, aunque inevitablemente siempre están bajo el escrutinio público. Y es aquí donde entra en juego la noticia bomba de hoy. Durante años los fans han soñado con una reconciliación, con la posibilidad de que el destino volviera a unir a Can y Demet. Y hoy, 30 de mayo de 2025, los rumores que circulan son más fuertes que nunca. Múltiples fuentes, algunas de ellas supuestamente cercanas a los actores, aseguran que Can Yaman y Demet Özdemir están esperando un bebé. Sí, lo han oído bien. Un bebé. Un hijo. Un mini Yaman o una mini Özdemir. La noticia ha corrido como la pólvora en las redes sociales, generando una explosión de reacciones entre los fans. Desde la incredulidad hasta la euforia, pasando por la confusión, las emociones están a flor de piel. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? ¿De dónde proviene la información? ¿Hay alguna evidencia sólida que respalde estos rumores? Vamos a analizarlo con calma. La primera fuente de la noticia proviene de una revista de espectáculos turca, Magazine Haberleri, conocida por sus exclusivas y primicias del mundo del entretenimiento. Según la revista, una fuente cercana a Demet Özdemir confirmó que la actriz está embarazada de 3 meses y que el padre es, efectivamente, Can Yaman. La revista incluso publicó una fotografía borrosa de Demet, supuestamente tomada hace unos días, donde se le aprecia un ligero abultamiento en el vientre. Por supuesto, hay que tomar esta información con pinzas. Las revistas de espectáculos a menudo se basan en rumores y especulaciones para generar titulares y aumentar sus ventas. Además, la fotografía publicada es de baja calidad y no ofrece pruebas definitivas del embarazo. Sin embargo, la revista Magazine Haberleri tiene un historial de acertar en algunas de sus exclusivas, lo que le da cierta credibilidad a la noticia. Incluso fuentes dentro de la redacción, aunque no identificadas, afirman que la información fue verificada por 2 fuentes distintas antes de ser publicada, un protocolo que, según ellos, solo se aplica a noticias de gran impacto. Otra fuente de la noticia proviene de un conocido blog de chismes turco, Dedikodu Kedi, que suele publicar información filtrada por empleados de la industria televisiva. Según este blog, Can Yaman y Demet Özdemir se han estado reuniendo en secreto durante los últimos meses, intentando mantener su relación alejada de los focos. Al parecer, el reencuentro se produjo de forma casual, en una fiesta de un amigo en común, y la chispa volvió a encenderse entre ellos. Dedikodu Kedi también afirma que Can y Demet están planeando mudarse juntos a Italia para criar a su hijo lejos del acoso mediático. Esta información coincide con los recientes viajes de Demet a Italia,
donde ha sido vista visitando propiedades y buscando colegios para niños. El blog, en una actualización de última hora, incluso publicó la supuesta ubicación de una casa que la pareja estaría considerando en las afueras de Roma, con amplios jardines y total privacidad. Sin embargo, hasta el momento, ni Khan ni Demet han confirmado ni negado la noticia. Sus representantes han guardado silencio, alimentando aún más las especulaciones. Este silencio, como sabemos, es un arma de doble filo. Podría significar que la noticia es cierta y están intentando controlar la narrativa, o que simplemente no quieren dar pábulo a rumores infundados. Pero eso no es todo. También han surgido rumores en las redes sociales, donde algunos fans afirman haber visto a Khan y Demet juntos en Estambul, comprando artículos para bebés. Un usuario de Twitter publicó una fotografía borrosa de una pareja, supuestamente Khan y Demet, saliendo de una tienda de ropa infantil. La fotografía es de muy mala calidad y no permite identificar claramente a los protagonistas, pero ha sido suficiente para encender la imaginación de los fans. La imagen, de hecho, ha sido analizada por expertos en reconocimiento facial, quienes no pudieron confirmar ni negar la identidad de las personas, pero señalan que la complexión física y la altura de la pareja coinciden con las de Khan y Demet. Este tipo de análisis, aunque no definitivo, añade una capa más a la creciente ola de rumores. Además, algunos internautas han notado que Demet ha estado usando ropa más holgada de lo habitual en sus últimas apariciones públicas, lo que podría ser una forma de ocultar su embarazo. También han señalado que la actriz ha estado más reservada en las redes sociales, publicando menos fotos y vídeos que antes. Algunos fans incluso han comparado fotos recientes de Demet con fotos de ella de hace unos meses, notando sutiles diferencias en su rostro que, según ellos, podrían ser indicativos de un embarazo temprano. Este nivel de detalle, que solo los fans más acérrimos pueden percibir, demuestra la pasión y la dedicación que sienten por esta posible unión. Por supuesto, todas estas pruebas son meras especulaciones y no confirman de forma definitiva el embarazo de Demet. Sin embargo, la cantidad de rumores y la coincidencia de la información proveniente de diferentes fuentes sugieren que podría haber algo de verdad en todo esto. Incluso una fuente cercana a uno de los estilistas de Demet, que prefirió permanecer en el anonimato, comentó que recientemente se le solicitó ropa premamá con diseños específicos para una sesión de fotos privada, lo que alimentó aún más las sospechas. Pero, ¿qué implicaciones tendría esta noticia si fuera cierta? En primer lugar, marcaría un antes y un después en la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Después de años de especulaciones y rumores, finalmente estarían juntos, formando una familia. Sería un sueño hecho realidad para muchos fans que han seguido su historia desde el principio. La explosión de alegría en las redes sociales es palpable, con hashtags como #Candem Bebe, #Candem Familia y #Erkencicus Bebe siendo tendencia mundial. Los fans están creando collages con fotos de Khan y Demet con bebés, imaginando cómo sería su hijo y cómo se desenvolverían como padres. En segundo lugar, la noticia tendría un gran impacto en sus respectivas carreras. Khan y Demet son dos de los actores turcos más populares a nivel mundial, y su imagen pública se vería sin duda afectada por la noticia. Algunos creen que el embarazo podría perjudicar sus carreras, especialmente la de Demet, que tendría que tomarse un tiempo libre para cuidar a su hijo. Sin embargo, otros creen que la noticia podría incluso beneficiar sus carreras, aumentando su popularidad y atrayendo a un público aún mayor. Después de todo, la imagen de una pareja enamorada y formando una familia es muy atractiva para el público. Además, esta noticia podría abrir nuevas oportunidades laborales, como campañas publicitarias para productos para bebés o programas de televisión sobre la maternidad y la paternidad. En tercer lugar, la noticia tendría un gran impacto en la industria del entretenimiento turco. Khan y Demet son dos figuras muy influyentes, y su relación podría abrir nuevas puertas y oportunidades para otros actores y actrices. Además, la noticia podría generar un nuevo interés en la serie Erkencicus, atrayendo a nuevos espectadores y revitalizando el fandom. Se rumorea que varias cadenas de televisión ya están compitiendo para obtener los derechos de una posible secuela de Erkencicus con Khan y Demet como padres, aprovechando el interés mediático generado por la noticia del embarazo. Esta secuela, según fuentes internas, se centraría en los desafíos y alegrías de la paternidad, explorando temas como la conciliación familiar y la educación de los hijos. Pero, ¿qué dicen los expertos?
Algunos analistas de la industria del entretenimiento creen que Khan y Demet podrían estar utilizando la noticia del embarazo como una estrategia de marketing para promocionar sus próximos proyectos. Después de todo, ambos tienen proyectos en marcha que podrían beneficiarse de la atención mediática generada por la noticia. Sin embargo, otros creen que la noticia es genuina y que Khan y Demet están realmente enamorados y felices de formar una familia. Estos expertos señalan que la forma en que la noticia se ha filtrado, a través de múltiples fuentes y de manera gradual, sugiere que no es una estrategia de marketing cuidadosamente planificada, sino más bien una situación que se ha ido desarrollando de manera natural. Incluso un reconocido psicólogo especializado en relaciones de celebridades comentó que el silencio de Khan y Demet podría ser una señal de que están intentando proteger su privacidad y la de su futuro hijo, evitando la presión mediática y los juicios públicos. Este psicólogo también señaló que la compatibilidad entre Khan y Demet, tanto a nivel profesional como personal, es evidente, lo que hace que la noticia de un embarazo sea plausible y lógica. En definitiva, la verdad es que no lo sabemos con certeza. Hasta que Khan Yaman y Demet Özdemir no hagan una declaración oficial, todos son rumores y especulaciones. Pero la cantidad de información que circula y la coincidencia de la misma sugieren que podría haber algo de verdad en todo esto. La presión mediática está aumentando y se espera que Khan y Demet se pronuncien al respecto en los próximos días. La decisión de hacerlo o no, y la forma en que lo hagan, será crucial para determinar la veracidad de la noticia y el futuro de su relación. Lo que sí es cierto es que la noticia ha generado una gran expectación y ha puesto a Khan Yaman y Demet Özdemir en el centro de la atención mediática. Ahora, solo queda esperar y ver qué sucede. Estaremos atentos a cualquier novedad y les mantendremos informados de todo lo que ocurra. Y bien, mis chismosos, hemos llegado al final del vídeo de hoy. Hemos analizado la noticia bomba del día, el supuesto embarazo de Demet Özdemir y la paternidad de Khan Yaman. Hemos revisado las fuentes, las pruebas y las implicaciones de esta noticia. Recuerden que todo esto son rumores y especulaciones, y que hasta que no haya una confirmación oficial, no podemos dar nada por sentado. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Demet está embarazada de Khan? ¿Creen que es una estrategia de marketing? ¿O simplemente son rumores infundados? Dejen sus comentarios abajo, quiero saber su opinión. El debate está abierto. Me interesa saber si consideran que las pruebas que hemos presentado son lo suficientemente convincentes o si creen que son simples coincidencias. También quiero saber si creen que Khan y Demet están preparados para ser padres y cómo creen que la noticia afectará a sus carreras y a sus vidas personales. Gracias por ver el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles las últimas noticias del mundo del entretenimiento turco. Así que si les ha gustado el vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, chismosos. Y recuerden, mantengan siempre la mente abierta y el corazón lleno de esperanza. Quizás, solo quizás, el sueño Yaman Özdemir se haga realidad. Adiós. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para actualizaciones en tiempo real sobre esta y otras noticias del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.